En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de Diálogo La Cumbre Televisión, el 218, que circula por los pueblos de la provincia de Ricaurte en Boyacá, de Vélez en Santander, y luego por YouTube a cualquier lugar del mundo. Tantos temas que se han tratado, pero este programa quiere hacer referencia a las tradiciones socioculturales de los pueblos aquí cercanos de la región del río Suárez y principalmente de Barbosa, Santander, para auscultar los desarrollos socioculturales, sus festividades, sus tradiciones, sus costumbres, y también hacer un análisis comparado de las intervenciones festivas que se dan en 4 pueblos de estas 2 provincias hermanas. En Vélez, Santander, es su Festival de la Gobina y el Tiple. En Puente Nacional, Santander, de su Festival del Torbellino y el Requinto. Barbosa, Santander, con sus expresiones del carnaval del mes de enero, de su Festival del Río y de otras actividades que vienen incrementándose en la Puerta de Oro de Santander. Y en Moniquirá, las festividades, las ferias y fiestas tradicionales, el Festival Jairo Aníbal Niño y otras actividades culturales que se desarrollan entonces en estas 4 municipalidades de Boyacá y de Santander. Pero de igual manera queremos tratar el tema literario del cuento y la poesía con un invitado especial que, además de tratar los temas que hemos comentado, también nos hablará de sus cuentos y sus novelas, para darlas a conocer y sugerirle a los niños y a los jóvenes una serie de ideas para que puedan entonces lanzarse también a la aventura de la escritura en cuento y novela. Se trata del invitado especial José Óscar Fajardo Sánchez, a quien le damos la bienvenida a Diálogo La Cumbre Televisión. Bueno, ante todo, gracias a Diálogo La Cumbre por invitarme al programa. Por el contrario, don José Óscar Fajardo Sánchez, para la Asociación La Cumbre, que es la organizadora de estos programas por la televisión local de Moniquirá, Barbosa, Vélez, Puente Nacional, es un honor tenerlo en la participación en un nuevo programa de Diálogo La Cumbre Televisión, con José Óscar Fajardo Sánchez, de origen barboseño, de Barbosa, Santander, porque hay otra Barbosa en Antioquia, entonces lo enfatizamos, de Barbosa, Santander, aquí en linderos con la provincia de Ricaurte en Boyacá, y Barbosa perteneciendo a la provincia de Vélez en Santander. Hicimos un primer programa de Diálogo La Cumbre Televisión sobre Barbosa. Ese programa se encuentra en YouTube para que la audiencia pueda llegar a internet y apreciar. Es un programa extraordinario donde hablamos de la historia de Barbosa, de la llegada del tren, de sus calles en la modernidad, del parque principal,
que tiene Barbosa para recibir allí a los turistas, de la educación en Barbosa, de la Universidad Industrial de Santander que hace presencia en Barbosa. Un programa bien interesante que invitamos a que quienes no lo han visto puedan ingresar en YouTube y vean Diálogo La Cumbre sobre Barbosa, Santander, con la participación de José Óscar Fajardo Sánchez. Pero quiero referirme para este programa a su perfil, al currículo, porque José Óscar, además de ser periodista y comunicador, es escritor. Y de eso es que vamos a hablar en el día de hoy. Escritor de cuentos y de novelas y ensayos. Entonces, José Óscar ha escrito y ganó un premio recientemente por la Secretaría de Cultura de Santander con uno de sus últimos cuentos que ya nos hará referencia posteriormente. Y allí, en ese recorrido de cuentos, ese recorrido de cuentos que tiene José Óscar, tenemos los siguientes. Llévesela para Siberia si quiere, pero llévesela ya, con afán. El alcalde que prohibió celebrar la Navidad con villancicos subversivos. ¿Qué alcalde, no? ¿Qué alcaldes? ¿Qué primeras autoridades? Handbook de la energía nuclear en la guerra contra los ratones. Sí, cuento muy bueno, Juvenal. Muy bueno ese cuento, sí. El negocio más rentable del mundo después de los psicoactivos. Todos estaban en fiesta y el cura también. La gusanita que no llegó a la primavera por la doble moral de sus papás. Cuento como muy infantil, pero integra también a la familia. Ella era una mujer que estaba hecha de antimateria. Muy dialéctico debe ser ese cuento. Ajá. La mamá que no sabía nada del psicoanálisis, del erotismo. El erotismo que hace parte de la vida de los seres humanos. Era así una vez un país de papel adoquinado de corrupción. Imagínense, con un tapete de corrupción, que es lo que se da mucho por este país. Y habrá que combatirla. Sí. Mi mamá me mandó fabricar en una probeta porque no hubo hombre eficiente. ¿No? Ese cuento, mejor dicho, tendrá mucho que leerle. Desviación estándar en el orgasmo de un hombre absorto en sí mismo. Fijación en la fase fálica de un tipo cualquiera. Y el coronel sí tiene quien le escriba, carajo. Porque según García Márquez no tenía coronel quien le escribía, ¿no? Seguramente por su trayectoria, ¿no? En esas épocas. Pero José Óscar hace uno más reciente, un cuento más reciente, retomando el cuento de García Márquez. Yo sabía que estaba muerto porque no podía respirar. Claro. El árbitro de fútbol, que también era juez de la gallera. Por estas regiones existieron muchas galleras, ¿no? Ya de pronto hay menos, pero aún existen. Todavía existen. El gol es una fijación en la fase fálica que incluye desde el inconsciente. Eso, entre otras, eso está en un libro de cuentos, de 16 cuentos. El paginaje del libro es de 156 páginas, para que los jóvenes y los niños vean que uno puede escribir desde un renglón hasta un párrafo, hasta una cuartilla, 10, 20 y algo más para fijar el pensamiento. Eso es lo que hacen los escritores y los autores. Ahora las novelas que tiene José Óscar, El manicomio más grande del mundo, Cuentos para ganarse conflictos personales, el libro de cuentos que ya mencionamos, Yo el narcotraficante, estas son novelas, Un enamorado salvaje, El mentiroso más elegante de este país, El candidato de los difuntos, La increíble estupidez de los difuntos, Un tipo elegante, ¿no? El amor tiene sus formas de matar. 2 años bien podían ser 100 siglos. Esas son, entre otras, las novelas que ha escrito y los cuentos que está dando a conocer y que ya ha publicado José Óscar Fajardo Sánchez. José Óscar, una pregunta inicial. ¿Con qué cuento ganó usted ese premio de la Secretaría de Cultura de Santander? Pero exactamente con el primero que arrancó usted el programa, Juvenal. Llévesela para su tierra y déjela por allá.
Es un cuento muy bueno sobre... Pues, si quiere cuento el argumento, si usted algo del argumento, Juvenal, usted me Sí. dice. Bueno, no, llévesela, llévesela. ¿Será que está fastidiando en la casa? ¿No la quiero volver a ver, por ejemplo? No, es que se trata, es un cuento con algo de sociología y de psicología y de muchas cosas, pero más que todo sociológico hacia el humor, ¿no? Es como un cuento surrealista, más bien, de una muchacha o una señora, pues, corría de la teja, como decimos coloquialmente en nuestro medio, y presenta, ¿verdad?, problemas públicos, presenta ciertos comportamientos que hay que evitar que cometa alguna locura, porque se trata de una persona con anomalías mentales. Entonces, representa un peligro para la sociedad. Entonces, la alcaldesa, en vista de eso, que hay ese grave problema, un día estando, un domingo, estaba yo por ahí leyendo la prensa y vi cuando la alcaldesa le metió un cascarazo a un funcionario. Digo cascarazo porque en términos coloquiales aparece así en el relato. Él se fue como a fustigarla para que estuviera quieta y la muchacha le metió un cascarazo que entonces a mí me causó cuidado porque llegó la policía y eso se formó un zafarrancho ahí. Y dije, esto es para un cuento porque yo ya sabía varias historias de la señora, varias no, bastantes. Entonces la señora alcaldesa se le ocurre llamar a un conductor de un camión, le hace el contrato, le dice, bueno, se le paga todo, pero llévese esa loca y llévesela ya. Y lo contrata al conductor de un camión de esos de acarreos, y se lo lleva y se la lleva para su tierra, por allá, para La Guajira, por allá de su lado es la mujer. Pero es todo un camello la llevada, la convencía. Primero, la primera obra artística que tiene que hacer el conductor del carro es convencerla de que debe irse donde esté cerca de la familia para que la familia la socorra, la atienda. Eso es un acto prácticamente heroico lo que hace para convencerla y por fin logra convencerlo que mañana nos vamos a tal hora, listo. Y ya están listos para arrancar contra esto y todo cuando no se baja del carro y no me voy hasta que no aparezca un gato que se me perdió. Y ahí empieza ese viacrucis porque el gato apareció hasta el otro día. Era cierto que era perdido, eran 8 gatos. Ocho gatos que tenían. Tenía una mascota entonces, no la quería dejar. Un octaedro de mascotas tenía la señora. Y así otros animales, perros y toda cuestión. Eso es un zoológico. Ella parecía más bien, el carro parecía el arca de Noé, porque llevaba matas, llevaba de todo. Y logran por fin arrancar. Durante el camino, calcule usted qué es uno viajar con un loco, qué es llevar un loco ahí al lado. Entonces eso fue tremendo. Y en Pescadero, el tipo para acomodarla y a ver si trata de convencerla que se vaya para la carrocería del camión, o sea, para él poder descansar algo. Y la loca aprovecha para empezar a hacerle insinuaciones y a coger al chofer, a tocarlo, prácticamente a forzarlo. Y se dan escenas muy cómicas, muy cómicas. Estando en esas, llega una patrulla de la policía de carreteras. Le pregunta, bueno, ¿qué pasa acá? Y la loca le dice, es que me quiere violar. Mete en semejante cuento al chofer. ¿El chofer qué? Entonces, ¿usted por qué procede? Sí, hombre, la gente no ve que es una loca, no ve que es una... Y por decirle loca, ahí sí completó. Entonces, el policía le pone unas condiciones, unos argumentos verdaderamente de mucho humor, porque el tipo le dice, hombre, pero ¿cómo es que Virgen Santísima? ¿Yo cómo voy a hacer eso? Todavía mete la Virgen usted en eso. Bueno, eso se formó un zafarrancho en el berraco y lo salva. Llevan ahí un rato discutiendo, lo salva, es que la alcaldesa llama al chofer para saber cómo va el viaje, cómo va el cuento de la loca, porque ya no quiere saber más de loca aquí en el pueblo, allá en el pueblo, en Barbosa. Entonces, el tipo aprovecha para decirle, mire, ahí está la alcaldesa, que ella le explique qué es lo que pasa. Entonces habla con el comandante de policía, pues con el policía de carreteras que lo quería detener, porque ya le había dicho que eso iba, el sumario era tremendo y obvio, es una cuestión muy delicada. Entonces se aclara la cuestión y siguen el viaje hasta llegar a Valledupar, pero es
un viaje más berraco que el viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, más berraco todavía, porque las situaciones que se dan es, ustedes se pueden imaginar, amigos televidentes y usted, Juvenal, qué es andar uno con un loco, y un loco que exactamente no huele bueno, que no huele a loción, huele a diablo, y los animales peor haciendo de todo en la carrocería del camión. Bueno, y de Tremendo. de Valledupar, ¿para dónde siguieron? Eso le dan la vuelta a media costa porque ella dice que es de tal lado que allí el hombre no allá porque no se bajaba del carro. No se bajaba del carro hasta tanto usted no me lleve donde es. Por fin, como 4 días después logré convencerla que se quede en Valledupar porque allá las ferias y allá el Festival Vallenato es una belleza y logra convencerla que se quede allá. Bueno, Por fin José el tipo, Óscar, sí, por los tiempos de esta televisión y también para dejarle expectativas a nuestro auditorio con el fin de que lean totalmente el cuento. Al final, ¿qué pasa con esa historia de esa señora? pues al final este tipo llega acá, cuando llega con su camión acá y toda cuestión, la loca ya está aquí otra vez. Claro que Regresó. ya se ha devuelto y está ahí esperándolo para saludarlo. Entonces es una cuestión que solamente pasa y es que es una crónica prácticamente porque Sí. se dio en realidad, sino que yo la adorno a nivel de literatura. Claro. Yo lo que Ahora, hago es, José Óscar, ¿y ella regresó sola? ¿Cómo regresó nuevamente al pueblo? vaya usted a saber cómo regresó, pero regresó. A lo Regresó. mejor con ayuda de Dios. Regresa al pueblo. Allá, Supremamente interesante. Y con ese cuento usted gana el premio de la sí, Secretaría de Cultura. Ahora sí, le cuento algo, pues yo también escribo cuentos y tengo un cuento muy parecido a ese que se llama Así es la vida zapatero, de un zapatero que está en Bogotá, que se ubicaba en una esquina, pero los vecinos de esos barrios muy encopetados, entonces le dijeron, no, ese zapatero no puede estar aquí, no, tienen que desplazarlo hacia otro lugar, llaman a la policía, al fin lo retiran, él ya tenía ahí gallinas y tenía un puesto ahí, y lo van retirando y pasa también por Barbosa, pasa por Pescadero, llega a la costa y en la costa tampoco lo aceptan en las playas, ¿no? Un zapatero que llegó a arreglarle las abarcas a los turistas, ¿no? Oiga, no lo aceptaron ni en la playa y lo echaron en una lancha por allá al mar. El mar se lo llevó. Así es la vida, zapatero. Bueno, eso para irnos integrando en esta conversación, José sí, muy Óscar. bueno. Bueno, Excelente el tema, sí, excelente. sí. Bueno, Luego lo compartimos totalmente. Ahora, sí. vamos a pasar una intervención suya que hace referencia al premio que obtuvo de la Secretaría de Cultura de Santander y ya continuamos en este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Hola amigos, yo soy José Óscar Fajardo, soy de Barbosa, Santander. Me place contarles a todas las personas que me están viendo y a las que no, que estoy feliz porque fui uno de los ganadores del concurso santandereano que protege las bellas artes a través de la Gobernación y la Secretaría de Cultura Departamental. Digo que estoy feliz porque he sido uno de los ganadores y sobre todo que en papel moneda, que es la única manera de proteger el arte, y a los cultores del arte se nos está dando un buen premio. Destaco este tipo de actividad gubernamental. Le hago llegar una felicitación al señor gobernador porque realmente este tipo de actividades sí es un trabajo por la paz de las gentes. La protección de las bellas artes es una manera de decirle no a la guerra, sí a la paz. A través del cuento, de la literatura, de la novela, del violín, de la guitarra, del tiple. Es una manera de decirle no a la guerra, en cambio sí a la paz, al bienestar no solamente de los viejos y de los medianos, sino del futuro del país, de los niños. Ahí en los niños es donde debe salir la paz de la gente de las próximas generaciones, porque hoy por hoy hay que amainarla a través de la cultura de las bellas artes. Estoy contento porque, repito, es una manera de trabajar por la paz. El señor gobernador e incluso no solamente el presidente actual, sino todos los mandatarios nacionales deben trabajar por esto,
porque un hombre menos con armas y con cuentos y novelas y violines debajo del brazo es mucho más rentable para la vida de los hombres. El arte es una manera, el arte y las bellas artes es una manera de acabar con el arte de la guerra que tanto mal nos ha hecho a los colombianos. Continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión, en esta charla, ¿no? Conversatorio con José Óscar Fajardo Sánchez, escritor barboseño. A mucho honor, él dice que a mucho honor de Barbosa, y es de Barbosa, y no lo niega. Eso me parece bien que los pobladores de las diversas aldeas, de los diversos municipios, defendamos nuestra tierra natal, ¿sí? Que no nos olvidemos de esos lugares donde nacimos, ¿no es cierto?, donde crecimos. Y eso se lo he escuchado en muchos momentos a José Óscar, que defiende su tierra con la palabra, es lo que defiende José Óscar allí a ese pueblo barboseño, a la Puerta de Oro de Santander. Y ese pueblo que es reciente, que no está llegando a unos 80 años como municipio, ¿cuál es la vida cultural de Barbosa, José Óscar? Bueno, Juvenal, ahí hay una función de apreciación, que es que la palabra cultura tiene una concepción muy amplia, desde la filosofía, desde la literatura, desde la antropología, desde las bellas artes. La palabra cultura es supremamente extensa. De pronto nos estamos refiriendo porque toda conformación social tiene su cultura. La cultura es una sumatoria de costumbres de todos los géneros. Repito, abarca todas las concepciones de la filosofía, del arte, de la antropología, de la psicología, del psicoanálisis, todo. La cultura lo es todo. Toda conformación humana tiene una cultura. La cultura es sumatoria de cosas, de hechos, de costumbre. En nuestro medio, en Colombia, el narcotráfico es una cultura, con su música y todo, con su lenguaje y todo. Entonces, hablemos de Barbosa. La conformación cultural de Barbosa, por ser un municipio tan reciente, tan nené, tan chiquito, entonces es una sumatoria de subculturas de todas las gentes que llegaron al municipio desde la llegada del ferrocarril, que es el primer momento histórico, el primer hito histórico en que empieza a conformarse ya una cultura polifacética, policultural. Es una sumatoria de culturas, porque antes de la llegada del ferrocarril era un caserío que más o menos se asentaba en la orilla del río, hacia lo que hoy es el Puente de la Libertad, por el paso a Moniquirá, que ya era un pueblo antiguo, y por tres esquinas para el paso hacia Togüí y hacia Tunja, que ya también Togüí ya era un municipio muy antiguo y Tunja ya era una ciudad de muchos años, por lo menos de 300, 400 años, cuando Barbosa tenía 80, cuando Barbosa era un nené, era un bebé. Entonces, por eso no podemos hablar en las mismas condiciones sociológicas que hablamos de Moniquirá, de Vélez y de los municipios aledaños. No podemos hablar en las mismas condiciones antropológicas ni sociológicas. ¿Por qué? Porque no se dan. Por ejemplo, en Moniquirá hubo asentamientos indígenas, hacia el lado de Huasa, los indios huasáes. En Vélez, los indios agataes, los chipataes, los cocomés. Hacia Huepsa hubo asentamientos más allá, los guanes, y hay cementerios, por ejemplo, eso lo prueba que hubo asentamiento indígena. Nosotros no tuvimos asentamiento indígena en Barbosa. Entonces, la conformación sociocultural es muy diversa. Llegaron antioqueños, más que todo boyacenses. Mi papá era de Togüí, Fajardo de los de Togüí, de la vereda del Funcial, según me explica el alcalde. Es hasta chistoso porque hay una serie de elementos que son muy importantes para rescatar. Eso hizo que a Barbosa llegara gente de Antioquia. También hubo una
una, quiere dijera yo, influencia antioqueña por la llegada de muchos antioqueños por el lado de Berrío y Cimitarra. La gasolina que traían para enviar a Chiquinquirá, Bogotá, por vía tren, venía de Berrío, exactamente de una vereda que se llama Cantimplora. Le sacaban en carro en tambores de 55 galones y canecas, la traían a Barbosa, vía Cimitarra, la traían a Barbosa y aquí la encaramaban en las góndolas del tren, en Barbosa, para enviarla a Chiquinquirá y Bogotá. Bueno, Y pero todo José, era así. Barbosa bueno, era el centro del intercambio social, sociocultural, sociocomercial. Era el intercambio de todo. Entonces, por eso llegó tanta gente a todo. o Los sea, José primeros Oscar, negocios de diversión. le estoy entendiendo que, fíjese que la migración, emigración, migración interna en nuestro país ha existido desde hace muchos años atrás. Uf, Y uf. Barbosa se conforma con la llegada, ¿no? Además de los raizales, como se mencionan, Sí, los sí, claro, raizales, que hacían parte de la provincia de Vélez, ¿no? Dependían de claro, Site, de Santander, ¿no? Los que claro. nacieron acá hace 100 años o más años, ¿no? Pero Exacto. llegaron otras comunidades de pueblos diversos. Bueno, esas comunidades, esas poblaciones que llegan, esos núcleos, desde núcleos familiares que se iban ampliando en su conformación, se casaron unos con originarios de Barbosa, otros con de Moniquirá, de Barbosa, de Puente, de Hueus, Ah, etcétera. Bueno, ¿qué tradiciones culturales han dejado esas comunidades en Barbosa? ¿Cómo se han no, expresado? no, En no, lo no, culturalmente, entendamos. en lo artístico, en lo cultural, No, en la música. Quiero que se comente como en ese sentido. Esas comunidades no. que llegan a Barbosa, ¿cómo se integran socioculturalmente? Eso, pero es que no es posible por la cuestión de que Barbosa realmente no tiene una sola. Por ejemplo, Vélez está ahí, Bolívar, hablemos Vélez Bolívar, Requinto. Eso es una cuestión que viene de los españoles, porque realmente allá no se inventó el requinto ni se inventaron otros instrumentos. Lo que pasa fue que allí se utilizaron después durante la colonia y ya en los últimos siglos se fue conformando esa cultura que tiene hoy día Vélez hacia la música de cuerdas. Epípale. ¿Ve? Y se va conformando, pero porque fue importada, lo traían los españoles en el momento de la conquista. Pero eso no se formó realmente el requinto, que yo sepa, no se inventó, o si se inventó, ahí nace esa cultura, pero a través de muchos años. No, A eso es través de muchos años. de origen. Barbosa, en el año 34 que llegue el tren, la mayoría de Barbosa eran puros potreros. No Bueno, había sí, absoluto. pero perdone, José Oscar, que le insista. Perfecto, Sí, toda esa la llegada de otros habitantes de diversas regiones del país y se radican allí en Barbosa. Entonces ellos se van organizando y celebran algunas fiestas, tienen reuniones de carácter familiar, hay tradición oral, echan cuentos, también harán coplas, hacen fiestas de carácter familiar y comienzan a aparecer también las fiestas pues en Barbosa. Es decir, esas familias, cómo se iban integrando artística, culturalmente, musicalmente, relatores, escritores, cuentistas, etcétera. ¿Qué hay de esa bueno, tradición? precisamente le repito, Juvenal, ahí está el meollo de la cosa, porque es que Barbosa no tiene memorias escritas y si las hay, no hay. Yo, por ejemplo, no he logrado conseguirlas. Memoria escrita donde diga, mire, este documento y tal. Tengo inclusive un borrador de la escritura, pues mediante la cual el general Lesme les compra a tres familias de Site pues el terreno, la finca o las fincas donde hoy está ubicada la ciudad de Barbosa urbanísticamente. ¿Ve? Yo tengo esa escritura, me la logré conseguirla por ahí, me la facilitaron y va a aparecer dentro de un libro que voy a publicar. Pero les repito, ancestro, por ejemplo, en el aspecto cultural, autóctono, no hay. No porque vienen gente de todos los sectores,
Entonces, decir, aquí se formó un grupo cultural, como en Vélez, alrededor del Torbellino, Vélez y Bolívar, alrededor del Torbellino, alrededor de la música de cuerdas, alrededor de la guabina, que eso es herencia española. Aquí no pasó eso. Aquí Bueno, no, ahora, porque entonces, la contrapregunta es la siguiente. ¿Cómo se recrean culturalmente los barboseños desde ese origen de hace 80 años, ¿no? Que se han destacado eso, algunos grupos. ¿Cómo se eso, recrean culturalmente los barboseños? eso ya es otra cosa. Ahí ya es diferente porque viene, por ejemplo, la primera muestra cultural que moviliza a los barboseños. ¿Quién cree? Que se da a través del río. Nosotros tenemos una cultura ribereña, no de un río Magdalena donde llegan naves, Ajá. pequeñas naves, no, pero sí de una cultura de ir a lavar la ropa al río todos los sábados o todos los domingos, de ir a hacer una vida cultural de paseo, de piquete de olla al río, a Piedrepato, todo lo que es el río. De prácticamente crearse o más bien proseguir una herencia que es indígena, que es aborigen, porque nuestros indios eran dulcícolas. Nuestros indios, los guanes, eran dulcícolas y vivían a orillas de las quebradas y de los ríos, especialmente del Saravita. Vivían ahí y tenían una vida, y el río, aparte de servirles para apropiarse o para proveer agua para su uso personal, también le servía para la diversión, para la pesca en mínima cantidad. Era una fuente de diversión. Esa es una parte de la cultura nuestra ribereña. La cultura nuestra Correcto. algo tiene que Muy ser bien. ribereña, no igual a la del Magdalena, pero sí con su vector hacia ese lado. Esa es una parte de nuestra cultura. De ahí nace, hay una cuestión muy importante, que primero en el año 60 se da el carnaval de don Facundo Moraita, que es una cosa extraída del Festival de Barranquilla, lo trajo don Salvador Plazas. Carnaval de Barranquilla, sí. Allá él estuvo, contaba él, porque realmente nos toca vivir de la oralidad porque no hay documentos escritos. Entonces, como cada cual cuenta a su manera, eso nos contaba él, que allá él vio, y yendo con su esposa, vio allá una carroza en el carnaval de Barranquilla que venía y con el trasteo y toda esa cuestión, y decía familia de Facundo Moraita, algo así. Entonces él se trajo ese invento, o eso que vio lo trajo y lo puso en Barbosa, lo inventó para un diciembre, era en 1960. Se convierte entonces en una fiesta ya tradicional para los barboseños e invitación Claro, a turistas que llegan allí a Barbosa. Exacto, Bueno. empieza a ser, esa es una copia más o menos del festival del Carnaval de Barranquilla, que posteriormente se fue agrandando, y para mí es un evento cultural de mucho impacto, porque le creó en Barbosa un centro de diversión y un modo de diversión totalmente diferente, pues muy salido de lo colonial que venían celebrándose en otros municipios aledaños. Bueno. Ya se habla de un carnaval muy popular y muy amplio de gente que quiere asistir. Perdón, pero va cogiendo fuerza, y hacia el año 70 y puya, en la época de 75, 70, nace el Festival del Río Suárez. Ajá. Nace el festival, de ahí es como un apéndice, pero la cultura de ir al río ya se ha formado, porque aquí la costumbre, por falta de acueducto, la gente iba al río a lavar la ropa los sábados, cuando tuviera tiempo, pero el río era fuente de diversión. Todos los estudiantes que no se haya, por ejemplo, de mi época, que no se haya bañado en el río, nosotros nos íbamos todas las tardes, salíamos del colegio y corra para el río. Los sábados y domingos corra para el río a mamar gallo, porque el río era la fuente de diversión. Sí, José Óscar, estamos haciendo ya referencia en esta
como agenda cultural de Barbosa. Señor. El carnaval que se realiza en los primeros días del año, finalizando los Sí. primeros días del año. Luego el Sí. Festival del Río. ¿Qué otro Festival del Río. evento cultural en el año lo podría usted destacar? Estudiantil o musical en el año que se ocurre en Barbosa. Mire, Juvenal, son cuatro, yo le pongo cuatro hitos históricos supremamente importantes, casi que definitivos, en el desarrollo socioeconómico, sociocultural de Barbosa. Bueno, Que la llegada del tren en el año 34, la transferencia de culturas que hubo fue tremenda. Fue extraordinaria. Por eso los barboseños tenemos una mezcla de todo. Los brujos llegaron en esa época, eran rezanderos. Llegaron el indio Susimán con culebra y todo. El indio llanero, todo eso lo investigué yo cuando estaba escribiendo mi primer libro que se llama El manicomio más grande del mundo. Porque es que usted ve la forma de ser del barboseño no se define. Es un mamador de gallo serio, de todo, tiene una personalidad supremamente diversa. bueno, primer evento. Segundo evento supremamente importante, el desfile de carnaval de Facundo Moraita. Bueno. El tercero es el Festival del Río, que es un tinte nacional, y se ya abarcó nacionalmente. Bueno, sí, me encuentro acá en el Río Suárez, hoy jueves, donde ya empezaron a llegar los turistas, para que ustedes aprecien la hermosura que está aquí, el sitio como conocido Las Lajas. Hermoso, vea, no está muy crecido, está súper hermoso, para que vengan y disfruten este puente acá en Barbosa, fácil de llegar, con buen transporte, buena seguridad. Aprecien. Víctor Camacho, una nueva historia, los invita. Y aquí el que le está grabando, Iván Mora, para que vengan a conocer el río Suárez. Vea tan hermoso. Único en el mundo. El cuarto. La llegada de la UIS en el año 95. Ajá. La creación de la Universidad Industrial de Santander, la seccional de Barbosa, fue un polo de atracción de intercambio sociocultural tremendo que todavía no lo hemos estudiado, no lo hemos calculado, porque llegó gente de los llanos, llegó gente de Cundinamarca, de Bogotá, llegaba a estudiar ahí, porque la UIS siempre ha tenido una fama, sobre todo en ingeniería, hoy día en medicina, atrae mucha gente, y la gente llegaba de todos los municipios del sur de Santander y del surexciente de Boyacá, de la península, de Ricaurte, de la provincia de Ricaurte, llegó mucha gente a estudiar allá porque la ingeniería de la UIS siempre ha sido famosa, entonces el deseo de ir a estudiar a la UIS y por Barbosa era muy bueno para llegar a Bucaramanga. José Óscar, entonces en esta segunda parte del programa hemos hecho un recorrido sociocultural presentando pues todo el origen tradicional, eventos que se realizan en Barbosa, y destacamos cuatro aspectos fundamentales que ocurren en el año en Barbosa. La llegada, digamos, del tren, que se continúa recordando, el carnaval de Barbosa, el Festival del Río, y la presencia de la Universidad Industrial de Santander, que ha integrado muchos estudiantes de cantidad de regiones del país. Lo invito a hacer una segunda pausa en este programa y ya continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Escribir y leer, todo un gran placer. Adquiera y lea con su familia los libros del autor Juvenal Nieves Herrera. Libros como La identidad de un pueblo, Moniquirá.
Interrogar o examinar. Eróticos y eróticas en Tetuli. Poemas de libre vuelo. Cuentos breves de extensión limitada. Cuentos, historias y relatos. Izquierda, centro, derecha. Ideario educativo y pedagógico. De venta en las librerías y papelerías de Moniquirá y la región. Gracias por compartirlos. Juvenal Nieves Herrera. Regresamos a Diálogo La Cumbre Televisión en esta interesante entrevista, charla o mejor diálogo con José Óscar Fajardo Sánchez, como ya lo hemos mencionado, natural de Barbosa, Santander. Comenzamos el programa hablando de que es escritor de cuentos y de novelas. Vamos a dedicar esta parte del programa, siquiera a hablar de dos cuentos, ¿no? De dos cuentos y dejar motivado con la lista que les presentamos a toda la audiencia, a todos los jóvenes, niños, maestros, padres de familia, población en general, a que hay que leer, hay que leer. Si no leemos, también escuchar historias de nuestros abuelos, de nuestros padres, ¿no? De los pobladores de nuestros pueblos dentro de lo que se llama la tradición oral. Entonces, lo oral, y si se puede escribir, porque la idea de este programa es dejar motivados a todos los pobladores a que escriban. Escriban cuentos, escriban novelas si se llega hasta allá, envíenle carta a las novias, también escriban. Ya no hay telegramas, entonces manden mucho WhatsApp, escriban mucho WhatsApp, pero con muy buen contenido, ¿no? Muy buen contenido. Y entonces, haciendo mención de los cuentos, hay uno que nos interesa, que José Óscar pues lo describa acá para la audiencia. Dice: el alcalde que prohibió celebrar la Navidad con villancicos subversivos. Y voy a leer la primera parte para que continúe en su desarrollo José Óscar. Dice: desde muchos días atrás, Herenaldo. Ahí ya va motivando porque ese nombre yo no lo había escuchado. Herenaldo. Se venía dando cuenta, o no es que se viniera dando cuenta, sino que ya había concluido que todos sus hermanos de raza tenían derecho a disfrutar de una Navidad feliz, como todo el mundo se aspira, ¿no? Así no tuvieran derecho a la educación y a la salud, ni siquiera a tener un hogar decente como la gente de la ciudad de cualquier parte de este país. A ellos, entonces, mencionan aquí que Herenaldo hacía parte de la comunidad de los guambianos, por allí legítimos que habían sido expoliados y expulsados de sus tierras allá en el Consejo Regional Indígena del Cauca, en Colombia. El Estado no tenía ningún derecho a impedirles que ellos también celebraran la Navidad, así fuera en una calle sucia de la ciudad, en un parque repleto de otras gentes de las calles, o en un espacio cualquiera, pero que no fuera el espacio sideral, por allá en la estratosfera, ¿no? Es en la tierra, celebraciones son aquí en la tierra, y en medio del hambre y de la más terrible soledad. Esa es la introducción que hace José Óscar en su cuento El alcalde que prohibió celebrar la Navidad con villancicos subversivos. Entonces, ¿qué más ocurre en ese cuento, José Óscar? Bueno, ese cuento tiene un contenido sociológico bastante profundo, porque se trata primero de ese abandono de tierras, esa expoliación de tierras que viene ocurriendo en Colombia desde mucho tiempo atrás, y que los indígenas, nuestros pobladores indígenas, han llevado gran parte de ese problema. Se han apropiado de ese problema porque ellos son los dueños milenarios de esas tierras, que son esos expoliadas a la brava. Entonces, yo vi una vez cómo en X ciudad, cómo echaban de un parque a unos indios guambianos, donde ellos de por sí son de muy baja estatura, que de tal manera que una señora de 25 o 30 años parece una sardina de 15. Entonces, eso a mí se me vino un poco de ideas, porque estaba el esposo de la mujer, ella y 3 niñas, y la mujer estaba embarazada. ¿Cómo los expulsan de un parque? Los van sacando porque no, ahí no se pueden hacer. Y los van sacando a la fuerza, la policía los fue sacando orden. Ellos reciben órdenes
del alcalde, que sacar todo eso porque es que el espacio libre, porque es que el cuento de siempre, y los expulsan. Y entonces el indio le dice, pues que nosotros tenemos derecho a estar acá porque nosotros podemos comprobar que somos pobres, pero somos buena gente, una expresión bacanísima. Nosotros somos pobres, pero somos buena gente y además tenemos derecho acá y hoy es el día de la Navidad. Hoy es el día de la Navidad y nosotros tenemos derecho A festejarla. a festejar la Navidad porque nosotros también somos hijos de Dios. ¿Y qué? Y entonces el policía le dice, mire, se emberraque el que se emberraque, así se emberraque el que usted diga, pero de todas maneras ustedes se van de aquí porque es orden que dieron que ustedes se fueran de aquí. Además va a haber una manifestación, viene el gobernador a entregar una obra aquí al parque y ustedes tienen que irse acá porque es que las cámaras de televisión viendo eso que presentan ustedes, no, lo sacan y ahí me surge el cuento a mí de cómo los... Y al final, al final los empieza a aglomerarse gente y la gente empieza a venderlos. De los que celebren su Navidad ahí, porque el tipo le dice, el jefe indio, el papá de la familia de Reinaldo, le dice, nosotros ya hablamos con el cura y el cura nos dijo que nosotros también éramos hijos de Dios. Ajá. Y que nosotros teníamos derecho también a celebrar la Navidad a nuestra manera, así no tengamos para una comida, así no tenemos, pero tenemos derecho a ser felices. Ahora, y nosotros pero, somos y felices aquí en además medio de la también, miseria, pero somos felices. sí, El cuento muy lindo pues, desde lo sociológico es muy bello porque él trata de déjenme ser feliz, ya que me quitaron lo mío, por lo menos déjenme ser feliz. Y termina en que empiezan los indios y les traen, la policía los rodea, traen tanques de guerra, traen aviación y toda esa cuestión para sacarlos y la gente los respalda. Y entonces llega un momento en que les traen comida, les traen vino, les traen regalos, les traen de todo a esa familia, a los 5 guambianos. sí. Y la señora embarazada, una señora chiquitica. Y viene y eso pasa la noche más feliz, regalos de todo, de todo, de todo. Es una noche feliz que pasan soñando bien, una cosa bella. Y al otro día, cuando despiertan, es que se los han llevado presos y los han botado por allá en un potrero de la ciudad. Estaban era soñando porque los pobres indios del cansancio se quedaron dormidos, pero soñaron con una Navidad feliz. Ese cuento es bacanísimo. Además que ellos también tenían su tradición y recordaban al cura Isauro Ulcue Chocue del Cauca, sí. ¿no? Que fue un Sí, líder de esas comunidades que lamentablemente... Un líder social berraquísimo que lo tostaron, un líder. Él era el padre Alfonso Ulcue Chocue. Sí. Exacto, sí, claro, yo lo recuerdo. Muy reconocido. La vida de periodista, hermano, que es lo que no conoce. Sí, muy reconocido en la lucha por la defensa de los indígenas, ¿no? De la lucha por la tierra, del padre Ulcue Chocue. Ahora le comento también, José Óscar, sí, señor. que hablando hablando de Navidad, nuestro escritor moniquireño Jairo Aníbal Niño hizo... A quien tuve el honor de conocer y excelente escritor. Exacto, dejó más de 70 libros escritos, excelentes, y uno más que fue una novela de Navidad, la novena mejor, novena de Navidad de Jairo Aníbal Niño, que se puede conseguir para que en el fin del año pues la gente pueda también reunirse en familia y leer esta novena de Navidad de Jairo Aníbal Niño. Ahora vamos a pasar al segundo cuento, ¿no? Al segundo cuento de los 16 que tienen un libro, José Óscar, que hemos como seleccionado, ¿no? Podríamos tomar alguno de los 16 y este segundo, Handbook de la energía nuclear en la guerra contra los ratones. Y leo una partecita por ahí ya como en la segunda página, dice, una tarde aciaga de siesta, tinto y pereza, la aludida señora Anita de Quino, que es una de las protagonistas del cuento, se percató de que su modesta residencia estaba siendo arteramente invadida por un ejército de roedores, peores que los del Comando Sur, y que su estado mayor se encontraba muy bien pertrechado en un búnker construido dentro del alcantarillado, no solo de su casa, sino en las del sector aledaño a ella. Habiendo utilizado todas las estrategias guerreras para combatir el flagelo, que iban desde la sencilla trampa de resorte, muy conocida, ¿no? Para
pescar, para coger a los ratones, para atrapar ratones, pasando por el sulfato de estricnina del bocado de queso o de pan, hasta llegar al baño inocuo con chorros de petróleo y el rocío con gasolina y cocinol, antiguo, el líquido que se usaba para las familias cocinar allí en sus casas. Solo hasta en ese momento llegó a la desoladora conclusión de que había perdido su tiempo y de que los ensañados bichitos de la cola pelada y dentadura de esmeril le estaban derribando con toda presteza de ingenieros famosos la modesta residencia, la modesta residencia. No, eso en el cuento Handbook de la energía nuclear en la guerra contra los ratones. Continúe hablándonos de ese cuento, José Óscar. Bueno, hay que aclaremos que de pronto mucha gente no. Handbook es un manual, handbook, manual, es un libro manual de ingeniería química, los hay de ingeniería, de todo. El manual de energía nuclear, de física nuclear, para acabar con los ratones, porque fue en el barrio Gaitán de Barbosa. Había una casa, la casa de una señora que tenía 3 hijos y el esposo, y una casa humilde, una casa sencilla y humilde, y resulta que tenía un criadero de ratones, pero era un criadero y los tenía re locos porque, como dice el cuento, eso también es cierto, se recurrieron a todo tipo de tecnologías de la época para acabar con los ratones y fue totalmente imposible. Por el contrario, como que se reproducían más. Entonces compraron hasta una escopeta de visto y para nada le plomo a los ratones y fue posible. Pues imagínense una ratonera y ¿quién mata a un ratón a tiros? Tiene que ser Helmut Bellingroth. Bueno, y entonces en vista de eso estaba tomando tinto con el marido ahí en la cocinita de la casa tomando el tinto y vio que los ratones salían del alcantarillado, del sifón. Entonces le vino una idea genial. Cogió el cilindro de gas de 40 y le desocupó todo el agua. Todo el agua se la desocupó al sifón. Le tomó otro poquito de tinto y el otro cilindro agarró el pan, todo el agua diciendo, esto es agua gasificada. Y el gas propano es altamente explosivo. Entonces lo desocupó ahí. Listo, ahora sí, ya van a saber quién soy yo. Y le vino una idea más genial, todavía, una idea genial, meterle candela, agarró la caja de fósforo, y la puso en la boca del sifón y voló medio barrio. Entonces, el chisguete de excrementos en todos los baños, en todas las casas, levantó los techos, eso fue una cosa prácticamente primero de todo el estruendo, el estallido de una bomba. Los excrementos producen gases, entre esos el butano, que es el gas de las cocinas. El butano es un gas altamente inflamable y altamente explosivo. Y todo para acabar, fuera de otros gases. Y todo para acabar unos roedores que estaban ahí. Todo para acabar con los ratones. Y entonces, por ejemplo, un señor que estaba en el baño, toca contar todas estas cosas porque le digo, es prácticamente una crónica, eso pasó en realidad. Un señor que estaba en el baño, en ese momento, no jugando ajedrez, sino usando el baño, y fue tanta la presión que de los gases, la presión que lo levantó y lo estrelló contra el techo. Yo tuve la oportunidad de hablar con él, muchos años después, cuando hablé con él, lo levantó y lo estrelló contra el techo. Afortunadamente el techo era de lata de zinc, si no le desbarata la cabeza. Y así el reguero de excrementos por todo lado, porque eso fue una cosa prácticamente una explosión nuclear a partir del gas del cilindro agua gasificada. Y al final del cuento, José Óscar, ¿acabaron con los ratones o eso se no, ahí está la cosa, que la señora entró en síncope cardíaco, en un ataque al corazón y eso le dio, pero más severo que el ataque al corazón fue el ataque de diarrea por los nervios. Ajá. Entonces la señora tuvo que ser conducida allá al hospital allá al hospital San Bernardo, allá hace muchos años. La llevaron al hospital y también tuve oportunidad de hablar con un médico y que yo estaba muy muchacho,
Entonces, porque ella era muy cercana. Entonces, yo le pregunté a un médico y dijo, no, el problema del corazón ya está arreglado, pero por eso ya no hay problema, porque ya lo superó. El problema es que no le hemos podido trancar la diarrea, porque con semejante susto tan berraco que pegó la pobre vieja, porque Muy eso se nerviosa hablaba la de señora. muertos y se hablaba de una cosa terrible. A eso de las 2 de la tarde, 3 de la tarde con el sol, eso nadie pasaba por ese barrio. El que pasara en una avioneta y no escapaba el olor porque eso olía a puro matadero, olía, calcule, Bueno, horrible. y los Y después ratones ya se riéndose. convirtió en un chiste social, ya se Sí. convirtió en un chiste popular sobre la señora que unos días después del suceso andaba preguntándole a los vecinos qué sería bueno para matar los ratones. Ajá. Porque los ratones dijeron ahí eso. Sí, es un cuento y es una crónica cierta, man. Es Y la crónica de por sí tiene que ser sí, cierta, pero claro. yo la organicé a nivel Sí, de cuento de muy sí. buen humor. Es La más, un ficción. profesor de la UIS que tiene un hijo que estudia cine, él me estuvo comentando que le envió el argumento al muchacho para que a ver cómo hacen un guión para hacer mínimo un tráiler, un minimetraje. Sí. Bueno, Porque es de él creyó que yo me lo había inventado, que yo eso era que un video humano, pero usted es un macondiano. Le dije, no, primero que todo diga fajardiano, porque el que lo inventó fui yo. Pero yo tampoco lo inventé, fue la señora que se le ocurrió meterle candela a los ratones, bueno, bombardearlos. muy bien, José Óscar. Entonces, esto para la audiencia es que vayan encontrando las ideas acerca de cómo se puede construir un cuento, una ficción, Sí, ¿no? sí. Con adorno literario, con la escritura, con la inventiva, para darle pues la riqueza escritural a los cuentos, ¿no? Y ahí ya hemos hablado en este tercer tramo del programa de Diálogo La Cumbre de Televisión de dos cuentos, de los que ha escrito José Óscar, de los que continuará escribiendo posteriormente para que la audiencia pueda llegar a encontrarse con la literatura de un Ajá. barboseño. Vamos a hacer una nueva pausa y ya continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Volvemos a Diálogo La Cumbre Televisión con el escritor barboseño José Óscar Fajardo Sánchez. Bueno, hemos hecho ya un recorrido por la tradición cultural de Barbosa. Hemos recreado dos cuentos para todo el auditorio extenso que tiene Diálogo La Cumbre Televisión para estas dos provincias de Ricaurte en Boyacá, de Vélez en Santander, y por YouTube a cualquier lugar del mundo donde haya un barboseño viviendo, allá le va a llegar el programa y a todos nuestros paisanos de estas dos provincias hermanas. Volvamos a hablar de las tradiciones culturales de cuatro pueblos vecinos, de Vélez, de Puente Nacional, de Moniquirá y Barbosa, como para hacer Ah, un análisis sociocultural comparado, ¿no? Que estimula precisamente a una como sana competencia de integración de estos pueblos, porque eso es lo que pretendemos, eso lo hablamos en el programa que hicimos sobre Barbosa, que la idea es la integración regional de estos pueblos, sí. sin egoísmos, sino cómo nos integramos, cómo nos apoyamos. Y en esto culturalmente, que es lo que se da por estos pueblos y que se celebran una serie de fiestas, ¿cómo analiza José Óscar también como periodista, como escritor, con su mirada, digamos, sociológica, las tradiciones culturales festivas, digamos, festivas, de Vélez, de Puente Nacional, de Moniquirá y Barbosa, José Óscar? Pues mire, Juvenal, yo para hacer ese análisis de 10 minutos, primero que todo es un tiempo supremamente corto porque hay que profundizar algunas cosas. Pero como en una sociedad capitalista, y estamos hablando del capitalismo del del 2021, donde el capitalismo es el capitalismo, un capitalismo salvaje, entonces hoy toca hablar de cifras. La parte cultural la están integrando y hay que hacerlo, porque entre otras cosas no hay otra salida, integrarlo con el desarrollo de la industria turística, la parte cultural turística, es decir, hacer un sirope
hacer un melado de esas cosas para poder darle el desarrollo socioeconómico. Porque exactamente, el negocio que no produce es negocio que muere. Nos tocó ya convencernos de que de nada sirve tener una riqueza cultural como la de Vélez, del Requinto, ese festival del Requinto, el festival de los Chiriquiticos, y que tanto arraigo tienen dentro del habitante autóctono. De pronto dentro del país, en el país también hay gente que les llame la atención, pero como repito, hay que hablar de qué produce, no solamente en el aspecto cultural, emocional, psicológico, lo que usted quiera, sino también económicamente, qué rédito da, para qué sirve. Entonces, pues, usted sabe que el capitalismo es así. Entonces, esa integración habría que hacerla. Barbosa con su cuento. Es decir, ahí como está, porque fíjese que usted en Barbosa hay 7 o 8 bancos. Para hacer 8 bancos porque mueve mucha plata. 3 cooperativas captadoras de dinero, se mueve mucha plata. La hotelería, hoteles por todo lado, no sé cuál, hay 70 y pico de hoteles, y según, bueno, ofrece un... Entonces, ¿eso con qué fines? Con ponerlo a funcionar como una industria que tenga con fines de lucro. ¿Qué otras cosas tiene positivo, o más bien no de comparar, sino más bien de asociar? Verles esa riqueza sociocultural. El Peñón, Bolívar, son municipios supuestamente no solamente antiguos coloniales, sino bellos. Y el paisaje muy bello. Entonces tenemos que pensar en la industria de la diversión. Bueno, La ahora industria tenemos que pensar en la industria de la diversión. la sana diversión. Esa De industria Puente de la diversión. Sí, de Puente Nacional, ¿qué nos Sí, puede comentar? ahí está el primer meollo. Y lo que hay, tratar de mantenerlo y mantenerlo vivo, como esos festivales del Requinto, como las fiestas de Puente Nacional, las fiestas de Moniquirá, que son muy bacanas. Pero a la gente nueva hay que irle ofreciendo otras cosas como más novedosas. Y esa novedad es precisamente lo que exige el público. Porque donde fueres, haz lo que vieres. Una industria, tratando de hablar de turismo, pero si no lo hacemos ejes de desarrollo para fortalecer la industria del turismo, yo creo que vamos a fracasar. ¿Cómo se haría ese eje? Toca integrar la región, el Ricaurte, con la provincia de Vélez, a través de una RPG, una región de planeación y gestión, a través de la ley 1154 de 2014, que yo he escrito sobre esas cosas, porque hay que pensar en grande para que haya una posibilidad socioeconómica plausible, admirable, que llame la atención a la inversión, porque de nada sirve hacer un festival bellísimo desde lo cultural, desde lo músico, pero ¿y económicamente dónde lo ponemos? ¿Quién va a respaldar eso? Entonces, como tienen que ser empresas autosostenibles, entonces hay que buscar cómo es la manera de inversión. Entonces, eso, que tiene tanto valor cultural como la paisajística de la provincia de Vélez y de Moniquirá, esta región es muy linda. Aquí por lado de Arcabuco, por unas tierras hermosísimas por lado de Togüí. Pero ¿cómo hacer que eso se convierta en una empresa productiva, sostenible, autosostenible? Ese es el meollo de la cosa. Pensar en solo las bellas artes, ahí está lo tremendo, porque ¿cómo se van a sostener? Nosotros nos quedamos pensando en lo cultural hacia las bellas artes, y eso es muy bello, pero en Austria, donde está la Orquesta de Viena, en todos los países donde tienen una cultura milenaria, 1500 años. La Catedral de Milán tiene 1000 años. Nosotros tenemos que pensar en una industria turística de ayer. Barbosa tiene 80 años. ¿Qué día una señora preguntándome ahí en el parque que dónde estaba la iglesia? Que las torres. No, señora, este pueblo no hay nada colonial. La casa más vieja tendrá 100 años. De colonial no tiene nada. Mire, allá quedaba la iglesia, que era una casona, una bodega con 2 torres. Y están haciendo una iglesia de tipo de arquitectura moderna. El parque es minimalista. Y el minimalismo es un movimiento arquitectónico que nació en Estados Unidos hacia la década del 60.
Entonces, por eso el parque es tan diferente. Ahora se habla de plazas de congregación, de unión de gente, de encuentro de la gente. Sociolugares, le dicen en sociología moderna. Son sociolugares, sitios de reunión, de manifestación, de todo eso. Porque hoy el concepto social es totalmente diferente. No tendría sentido hoy construir una iglesia con 2 torres y con... Eso no tendría un sentido cuando la arquitectura es otra cosa. Le repito, entonces por esas condiciones, entonces Barbosa sería integrar toda la región, ojalá a través de la ley 1154 del 2014, para la ley LOT, se llama Ley de Organización y Ordenamiento Territorial, nueva ley, a través de eso para poderle dar una viabilidad jurídica, para que realmente crezcan dentro de la ley y se le pueda exigir al gobierno nacional, venga a ver, nos mete la mano aquí. Ese es un buen aporte que hace José Óscar en este programa, la invitación a la integración, utilizando hasta las normas jurídicas que están allí escritas. Entonces los grupos, las comunidades, las organizaciones, las autoridades municipales que hagan uso de esas fuentes para la integración regional, en lo turístico, ahora también en lo artístico-cultural. Ya hemos recabado en que hay cada pueblo, Vélez tiene su Festival de la Guabina y el Tiple, Puente Nacional tiene el Festival del Requinto también y del Torbellino, Barbosa tiene su carnaval y tiene su Festival del Río y otros eventos en el año, y Moniquirá sus ferias y fiestas, el Festival Jairo Aníbal Niño, la Semana Cultural, ¿no? Eventos que debemos promocionarlos de manera integral para que unos de acá vayan a Vélez, pasen por Barbosa, vayan a Puente y se le haga toda la difusión a nivel departamental y nacional. Se pueden presentar también proyectos al Ministerio de Cultura, a las secretarías de Cultura. Que los municipios dejen recursos para la cultura y para la educación. Ese es un aspecto que queríamos señalar en este programa. Vamos, José Óscar, a hacer una nueva pausa y ya llegamos a la última parte de este diálogo tan interesante con José Óscar Fajardo Sánchez en Diálogo La Cumbre Televisión. Escribir y leer, todo un gran placer. Adquiera y lea con su familia los libros del autor Juvenal Nieves Herrera. Libros como La identidad de un pueblo, Moniquirá. Interrogar o examinar. Eróticos y eróticas, en Tetune. Poemas de libre vuelo. Cuentos breves de extensión limitada. Cuentos, historias y relatos. Izquierda, centro, derecha. Ideario educativo y pedagógico. De venta en las librerías y papelerías de Moniquirá y la región. Gracias por compartirlos. Juvenal Nieves Herrera. Llegamos a la última parte de Diálogo La Cumbre Televisión, en este programa tan interesante que esperamos esté dejando grandes aportes a nuestras comunidades estudiantiles, a los docentes, a los pobladores indistintamente de todos estos pueblos de las 2 provincias de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander. Y como estamos hablando con un escritor de cuento y de novela, pues ni más faltaba que José Óscar no nos hiciera mención siquiera a una de sus novelas, porque ya mencionamos, Yo el narcotraficante, el enamorado salvaje, el mentiroso más elegante de este país, candidato de los difuntos, la increíble estupidez de los difuntos, el tipo bien elegante, el amor tiene una de sus formas de matar. Quería invitarlo para que nos hablara José Óscar de el mentiroso más elegante de este país, que parece que surge esa ficción allí mismo en Barbosa. Entonces, por favor, con la brevedad, porque la novela es extensa, muy rica en su contenido, ¿no? En lo que detalla, pero aquí pues entonces lo vamos a condensar en una intervención de José Óscar Fajardo. Bueno, Juvenal y amigos televidentes, la cuestión arranca es que a Barbosa llega un tipo ahí pequeñito, con cara de loco, debo decirlo así, con todo el respeto humano, pero con una pinta de loco, un mechero ahí,
y un neceser de cabulla o capotera que llaman, Ajá. sí, ahí al hombre una capotera ahí, y le dice a la señora de ahí de una tienda, hágame el favor y me vende un aguardiente. Y con esa pinta de callejero, digo, la señora, no le puedo vender. Véndame una cerveza helada. No le puedo vender. Señora, ¿por qué no me vende una cerveza helada? Porque es que no le puedo vender. Entonces el tipo llegó y descargó la tula, la abrió, sacó un fajo de billetes de $100, billetes de $100, le puso ahí encima, le tome, ¿me puede vender o no? La señora me cuenta que ella abrió unos ojotes así, claro, billetes, una tula ya llena de dólares, eso abrió unos ojotes así, y le dijo, sí señor, sí le puedo vender, claro. Y taras, le sirvió la cerveza, el tipo llegó, y un aguardiente, pidió la cerveza, el aguardiente, cogió así José con el Óscar, ejemplo que te... José Óscar, permítame, le hago una pequeña interrupción porque recuerdo el cuento de un amigo, parecido a lo que usted Sí, está mencionando, en Ibagué, ¿no? Los muchachos llegaban a una tienda de una esquina a preguntar por gaseosa helada, cuando ellos sabían sí, que ahí no tenía la señora nevera. sí, Pero sí. los chinos, que usted sabe cómo son los pelados, ¿no? De inquietos y de tomadores de pelo, que siempre todos los días se iban, señora, me vendió una gaseosa helada, ¿no? Hasta que la señora lo sacó, era con baldes de agua encima, ¿no? Corriendo porque la molestaban, ¿no? Sabían que no tenía nevera y le pedían gaseosa helada. ¿Cómo le parece, don José Óscar? Bueno, Así, siga con su cuento. así está. Bueno, este señor llega y le pide, entonces la señora le da la cerveza y el aguardiente, el sirve la cerveza en el vaso y luego coge la copita y echa ahí lo que llamamos submarino. La echa ahí, pan, se mandó eso, luego sirvió más cerveza y pan. Llegó y le dijo, deme otra. Claro, eso lo atendió la señora al ver ese tipo, llegó y dijo, hágame el favor y a todos, es una tienda grande, ahí a los que estén tomando, sírvanme los que quieran, que yo pago todo. Sírvanle a todos los que quieran, yo pago todo allá, los que por allá uno gritó, yo quiero whisky, al favor llévele una botella de whisky allá al hombre que quiere whisky, así. Todo, y con ese camionado de dólares, ¿quién nos lo atiende? Billetes de 100. Entonces me decía eso, yo que inmediatamente llamé a mi marido, cogí el teléfono y llamé a mi marido y le dije, venga, que aquí llegó un satanás repartiendo plata. Entonces, claro, el marido se vino, un taxista se vino, y a eso las atenciones más berracas, y no, eso resultó un bacán de esos que se cargaba y le dijo, bueno, venga, ustedes me van a atender, usted me va a servir de director aquí, me va a acompañar a todo lado, usted va a ser, y el tipo feliz porque, claro, yo es que yo tengo, esto es lo de gastar, porque yo tengo 10 millones de dólares guardados en un sitio que solo lo sé yo. Usted sabe que son 10 millones de dólares y decirle allá, pues claro, el que tenía dimensión del costo de $1, más o menos calculaba que eran 10 millones de dólares y a todos se les abrió eso lo rodeaban, lo tocaban, le limpiaban, que le ofrecieron la casa de la dueña eso fue una cuestión, prácticamente una revolución. Y el tipo comenzó a llevar su vida de multimillonario. Eso se le pegaba el uno, se le pegaba el otro, y el tipo nada que decía dónde estaban enterrados los 10 millones de dólares. El tipo decía, no, ese secreto únicamente lo manejo y lo van a saber porque esa plata nos la vamos a repartir todo. Pero por el momento atiendan. El secreto lo van a saber ustedes, pero cuando yo estime conveniente, por ahora, si se me acaba la plata, ustedes me consiguen que yo les doy, vea el anzuelo que les bota. De todas maneras, yo les voy a repartir esa plata para todos. Aquí todos van a quedar ricos. Hubo gente que empeñaba lo que tenía para prestar. Necesito 10 millones. Iban a un señor prestamista y de Barbosa le prestó 20 millones porque el tipo le iba a devolver en millones de dólares. Eso fue una cuestión supremamente... fue una revolución por debajo, una revolución soterrada, que llamo yo una revolución por debajo de cuerda, porque la gente toda totalmente ira de pensar en, todos con las fauces abiertas de pensar en ese multimillonario. El tipo era un personaje, lo que yo llamo, o lo que llamamos en cine o en literatura, el antihéroe, porque realmente de héroe no tenía nada. Tenía una pinta de loco, la cosa más, una vaina así grande, todo enmechuzado, todo. Y
pero una facilidad de expresión increíble. José Una Óscar, facilidad. José ¿Sí? Óscar, ¿cuál es entonces el desenlace de esa novela? El desenlace es que engañó a todo el mundo y tumbó a todo el mundo y a última hora engañó hasta la policía aquí de Moniquirá, hombre. Hasta la policía, porque, pues claro, no es que el tipo a última hora, él sí se había robado una tula porque él era chofer de un traqueto. Ajá. Y resulta que en un descuido él le robó una tula. Es cuento largo, es una novela. Se robó una tula con 50 y pico mil dólares y se vino a parrandear y metió el cuento para poder tumbar gente. Sí. A última hora le mandaron él está enamorado de una secretaria del cartel de Cali. Ajá. Le mandaron cuatro sabuesos del cartel a que lo llevaran. La cabeza, la plata, eso fue terminante la orden. Ya traen la plata y la cabeza de ese tipo. Llegó, lo ubicaron en Barbosa porque se le ocurrió llamar a una pelada de la cual vivía enamorado desde que el jefe del cartel el chofer, el traqueto lo conectó allá con el cartel. Él vivía enamorado de esa china y a través de esa china le hicieron cacería. Entonces le mandan los cuatro tipos en una camioneta de esas cuatropuertas con vidrio polarizado, que es terror, y lo ubicaron. Y él sabía que lo iban a matar. Entonces él guardaba un poco de dólares de la tura, les dio y les dio, y fueron, les reclamaron a todo el que les había dado, les quitaron. A uno de un almacén le quitaron parte del almacén. Fue terrible. Finalmente les dijo, como le iban a matar, dijo, bueno, yo tengo otra tula de la cual nadie se dio cuenta, ni ustedes, ni nadie se dio cuenta, yo la tengo. Yo se la entrego, pero no me matan. Entonces los manes se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, sí, bueno, claro, se pusieron de acuerdo, que camine a ver dónde está la tula. Lo estaba acá para Moniquirá. Ustedes se acuerdan que la policía quedaba ahí al pie ahí a la orilla del río, ¿sí se acuerdan que ahí quedaba la? Entonces, ahí quedaba la policía y el tipo se lo estaba para acá. Le voy para hoy frente a la policía y dijo, ya abajo, es aquí en esta casa, este casarrón grande, yo bajo y traigo la tula fresca. El tipo era así grande, vino unos indiazazos de 2 metros, como matar una pulga, vaya a ver por la tula. Se fue el tipo y entró a la policía gritando, me van a secuestrar, soy ganadero, me van a secuestrar, yo soy un ganadero, me mire la ventana. Y claro, la camioneta cuadrada de vidrios polarizados. Claro, salió la policía, inmediatamente los tipos de pellizcaron que los había engañado totalmente, prendió y se volaron. Bueno, entonces fueron a perseguir al tipo, pero que falta lo más de raco, fueron a perseguir al tipo y al tipo al traquetillo chiquito le brindaron protección. Ahora ahí, entonces una vez se llegó y le dijo a un policía, dijo, ¿puedo ir a orinar? Yo, claro, bueno, claro, siga, sí, un ganadero platudo, se fue a orinar allá, pues un recoveco vaya metió, y ahí lo están esperando porque jamás regresó. Parece que por una barda se botó al río, se botó por el río y subió y se perdió porque después averigüé, él era por allá de Puente Nacional, de Sucre, por allá de ese lado, era ayudante de un camión. Y jamás se volvió. He averiguado por todos lados a ver, porque un señor de un almacén de repuesto me dijo, él está vivo, ¿qué día pasó por aquí? Pero él pasa ahí. Pero es un cuento, yo he querido encontrarlo porque de ahí puede salir una hermosa película que ya está hablada, pero no he podido saber ahí termina el libro, ahí le digo, con eso le cuento todo. Bueno, no, fantástico, digamos, tejer todas esas historias claro, cuyo origen, sí, aparece algún lugar, una arista de la cual podemos agarrarnos para escribir toda una novela, ¿no? Que pues es fascinante como nos la viene relatando José Óscar. Para finalizar el programa, José Óscar, agradeciéndole la participación en Diálogo La Cumbre Televisión, bueno, no se dan sugerencias o recomendaciones acerca de cómo escribir cuentos y novelas, pero en su experiencia, digámosle a los jóvenes, a los niños que están interesados, que quieren escribir, que siempre le preguntan a uno, señor, ¿y cómo se hace para escribir un cuento y una novela? ¿Usted qué les diría a los niños y jóvenes de esta región? Bueno, primero que todo, la lectura. Leer, leer y leer y leer. Yo no sé por qué los maestros de hoy, los papás de hoy, ¿por qué no le inculcan al niño la lectura? Porque yo creo que es la actividad intelectual más importante que existe en el ser humano. La lectura, el lenguaje, el mayor invento, el más grande invento de la humanidad es el lenguaje.
No es la bomba nuclear, no es los viajes espaciales, sí, eso es muy importantísimo, pero el más grande invento es el lenguaje. Y a través del lenguaje se inventa el lenguaje escrito, y a través de eso se inventa prácticamente, se reinventa el ser humano. Y una de las cosas más importantes que hay para el desarrollo mental, intelectual, cerebral, de todo lo que ustedes quieran llamar del ser humano de hoy, es la lectura. Porque la lectura le da una capacidad de conocimientos, sobre todo una oralidad en la cual se facilita la relación con todo tipo de personas. Y para cuestiones de arte, escritor que no le gusta leer no es escritor. Sería hablar como, yo pongo la comparación siempre de una persona que quiera ser escritora y que no le gusta leer, es como una oveja alérgica a la lana, exactamente. No puede haber una oveja lanuda alérgica a la lana. No puede haber una persona con deseos de ser escritor y que no le guste leer. Es prácticamente, no creo que hasta el momento haya un escritor que no haya empezado leyendo, porque ahí no valen títulos, ahí vale el talento, ahí no valen títulos. Pues yo he tenido profesores que estudiaron en Harvard, que estudiaron tanto en ingeniería, porque yo estudié ingeniería primero, estudiaron algunos en Rusia, estudiaron en Alemania, gente de muchas, en periodismo he conocido gente que ha estudiado en la Universidad de Oxford. Pero para estudiar, pero para escritor no se estudia, eso es un talento. Y si usted tiene ese talento, lo descubre cuando pequeño, y se pone a leer, y lea, y lea, y lea, y lea, llega el momento en que usted escribe por sí, mejor dicho, ya se le va la mano, o se le va al computador, porque ya eso ya es una máquina que está rodando. Pero leer, leer, leer y leer. ¿Qué otro leer aspecto? es la... ¿Cómo? ¿Qué otro aspecto entonces para entrar en la escritura de cuento y de novela? La otra es coger, la más fácil es esa que yo les estoy diciendo. Coja, porque es que hay mucha gente que arranca a escribir ficción. Sí. No, hombre, es la parte más difícil porque todo es imaginado. Por ejemplo, la novela que yo escribí sobre el candidato de los difuntos y la otra, la increíble estupidez de los difuntos. Y ahí va, yo he escrito como 5 novelas, todas de ficción, o sea, todas imaginadas, pero es berraco. Porque esas historias imaginadas tienen que tener, modestia aparte, tienen que tener una imaginación muy rica. Ajá. Y segundo, tener esa destreza de lo que está pensando, que ahí viene la artistada, lo que usted está pensando, páselo a la hoja de papel, ahí está lo macho, ahí está lo berraco. Entonces, escribir, por ejemplo, escriba la historia de su vida, o sea, la crónica de su vida. Al niño, yo cuando dicto también les hago eso. Escriba una cosa que usted recuerde. Por ejemplo, hay una vez un niño que me salió que él quería escribir la muerte del papá, un niño de 11 años, que escribí la muerte del papá y le dije, mano, pues si usted no se siente atormentado, mijito, pero si quiere escribirla, porque eso es cosa que como él la vivió, se le facilita escribirla. Tipo crónica, escribir crónica. Porque, repito, hay gente que se le mete esa a la novela. ¿Por qué no empiezan escribiendo cuenticos? Se le meten, ¿cómo más de uno que mi hermano? ¿Qué hago que la novela? Pero ¿y para qué se pone a escribir novelas? Y para escribir novelas eso es como el que va a boxear. Tiene que haber entrenado mucho, mucho, mucho para que no lo maten en el primer round. Entonces eso es lo que pasa todo el mundo quiere escribir. Hoy día la literatura llama mucho la atención. Todo el mundo quiere ser escritor y todo el mundo cree que tiene 30.000 historias en la cabeza para escribir y puede que les tenga, escríbalas. El problema no es lo que tiene en la imaginación, sino lo que es capaz de pasar al papel y para eso hay que entrenarse. ¿Cómo? Escriba crónica, cosas corticas, bien escritas que se la dé a otro y el otro comprenda perfectamente qué es lo que quería decir. Ahí ya está empezando. Y leyendo para aprender a narrar. Es todo el ejercicio. Escribir es hasta fácil, pero es que yo empecé a leer a los 9 años, hermano. Modestia aparte, yo leí mi primera novela a los 10 años, Robinson Crusoe, una novela bellísima y jamás la olvidé, pero porque yo tenía esa tendencia. Entonces yo ya cuando fui a escribir un cuento ya, para mí, ya hoy he escrito 9 novelas, José Óscar, y un libro de cuentos, y escribo ensayo, ¿ve? Sí. ¿Qué? Don José Óscar Fajardo Sánchez, con el agradecimiento inmenso por haber participado en este programa, con estas sugerencias últimas, muy bien pensadas, además por su práctica, para que todos los niños jóvenes, que quien quiera escribir, pues que se lance al agua, ¿no? Para nadar, para aprender a nadar hay que lanzarse al agua y salir adelante, y esperamos que haya muchos niños y jóvenes escritores de esta región, no porque los convoquen a concursos, sino que porque quieran escribir y dar a conocer para que otros le lean.
con el agradecimiento entonces por la participación en este programa de Diálogo La Cumbre de Televisión, José Óscar. Bueno, yo le agradezco mucho a usted y a Diálogo La Cumbre por haberme invitado. Y a los niños. Sí, usted tiene una cosa muy importante, tiene una claridad muy importante, que es hacer que los niños se interesen por la lectura. Generalmente ya mayor, dicen que el loro viejo no aprende a hablar, pero sí es cierto. Al niño hay que enseñarle a leer desde pequeño. Y es prácticamente una herencia cultural de papás lectores, niños lectores, de abuelos, de amigos, de familias lectoras. Generalmente que haya un lector en la casa. Cuando el niño tiene contacto con lectores, es muy difícil porque no se acostumbra. Y en la casa les enseñan de todo, inclusive a tomar trago. Lo digo con su avena, les enseña todo. El niño copia lo que ve. El niño copia lo que oye, el primer modelo del niño del papá y los que lo rodean por ahí, o sea, el círculo, el núcleo familiar. Ojo a eso. Si en la casa hay lectores, es muy probable que haya niños lectores, porque el niño copia lo que ve. Pero si en la casa el niño no tiene contacto con libros, hay casas donde tienen 3, 4 televisores, Ataris, tienen de todo, y no hay biblioteca. ¿Cómo quieren que el niño vuelva lector? Sí. Lo primero que debía haber en una casa es la biblioteca, hermano, así sea 4 ladrillos y una tabla, y ahí poner los libritos, pero que el niño tenga contacto con los libros. Hay que inducirlo a que lea. Coincidimos con esa intervención, José Óscar, y para rematar ya el programa, les decimos que en Moniquirá, la Asociación La Cumbre viene impulsando un proyecto pedagógico cultural de lectura de las obras de Jairo Aníbal Niño, y con nuestro promotor Evelio Cabrejo Parra, profesor de la Sorbona de París, moniquireño, creador de las bibliotecas infantiles. Estamos llevando libros, colecciones de libros a todos los jardines infantiles donde las señoras le deben leer diariamente a los niños. Luego en los colegios leer, y llegamos hasta el nivel de adultos mayores que también deben continuar leyendo. Gracias a toda la audiencia por estar en este programa de Diálogos La Cumbre de Televisión. Nos vemos en uno próximo.